En este video vamos a ver fenómenos de inducción electromagnética, especialmente lo que concierne a la ley de Faraday o Faraday-Lenz. Vamos a ver las direcciones de las corrientes inducidas y vamos a terminar viendo la forma diferencial de la ecuación de Faraday o también llamada Faraday-Maxwell. La ley de Faraday nos dice que si nosotros tenemos un flujo magnético variable en el tiempo que atraviesa un circuito cerrado, en ese circuito se va a inducir una FEM. Si ese circuito cerrado fuese un conductor, vamos a tener una FEM inducida y esa FEM finalmente va a inducir una corriente eléctrica. ¿Tá? El signo menos de la ecuación se le debe a Lenz. Lenz lo que dice es que la dirección de la corriente inducida será tal que se va a oponer al cambio de flujo que la produce. ¿Qué significa esto? Que si el flujo magnético que la atraviesa aumenta, la corriente que va a circular por el circuito va a tener que ser tal que lo haga disminuir. Y por el contrario, si la variación de flujo magnético que ingresa, que atraviesa esa espira, disminuye, la corriente inducida tiene que ser tal que lo haga aumentar. Ya lo vamos a ver en detalle esto. Lo que sí es importante es saber que los generadores eléctricos, transformadores, motores eléctricos, la corriente alterna, se basan en el efecto de la ley de Faraday. Tomemos como ejemplo lo siguiente. Tenemos un campo magnético variable en el tiempo que atraviesa una espira cerrada, una espira conductora. ¿Cuál será la dirección de la corriente inducida? Bueno, vamos a verlo. Entonces, acá tenemos que preguntarnos si el campo magnético aumenta en el tiempo o disminuye. Si el campo magnético está aumentando en el tiempo, entonces aumentará el flujo magnético y por lo tanto habrá una FEM inducida. Ahora, ¿en qué sentido tiene que ir esta corriente? Como el campo magnético está aumentando, la nueva corriente tiene que ser tal que lo haga disminuir. O sea, la corriente inducida tiene que tener este sentido en el conductor, de tal manera de generar justamente un B que se oponga al que lo producía. ¿Por qué? Porque este está aumentando, el B en rojo está aumentando, entonces el B generado por la corriente inducida tiene que ser tal que lo haga disminuir. ¿Está? Contrariamente, si el B disminuye en el tiempo, o sea, acá puse que la derivada de B respecto de t sea menor que cero, entonces la corriente inducida tiene que ir en el otro sentido de tal manera que el B que se induce va en el mismo sentido que estaba originalmente para que lo haga aumentar. ¿Estamos? Esto es fundamentalmente lo que dice la ley de Lenz. ¿Está? Veamos ahora entonces cómo calcular el flujo magnético concatenado por una espira. O sea, el flujo que atraviesa una espira lo vamos a llamar flujo concatenado. Claro, nosotros decimos una espira, pero ¿qué superficie está asociada con la espira? Porque cuando yo calculo el flujo magnético tengo que escribir la integral de B de S. O sea, estoy hablando de una superficie y acá tengo una curva. Entonces, la primera superficie que a uno le viene a la cabeza es esta. O sea, yo podría decir que si por ejemplo, si esta espira está en un plano, la superficie plana es la primera que se me ocurre. Y está bien, podría calcular el flujo magnético así y es correcto. ¿Está? Pero también podría usar esta superficie. O sea, podría usar cualquier superficie en realidad que tiene como contorno a la curva C. Y eso estaría bien. ¿Y por qué estaría bien? Bueno, ya habíamos visto nosotros que el flujo a través de cualquier superficie cerrada, una superficie cerrada, daba cero. Entonces significa que si yo tengo una curva C, cualquier superficie que tenga como contorno esa curva me va a dar el mismo flujo. ¿Está? Bueno, volvamos a nuestra superficie plana porque es la más fácil para hacer los cálculos, ¿no? Entonces, ahora, esta superficie plana tiene dos orientaciones, una hacia arriba y una hacia abajo. ¿Está? Yo elegí en este caso el diferencial de superficie hacia arriba. Asociado a esta diferencial de superficie hacia arriba, hay una circulación de la curva positiva, según viene dado por la regla de la mano derecha. ¿Está claro? O sea, esta circulación de la curva está asociado a un diferencial de superficie o versor normal que va hacia arriba. ¿Está claro? Bueno, entonces veamos ahora el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos un B de t
que cambia con el tiempo, pero es uniforme espacialmente. Quiere decir que en todos los puntos de esta superficie vale exactamente lo mismo. ¿Tá? Entonces vamos a calcular el flujo. El flujo es la integral doble B de S, ¿sí? Y tengo que hacer este producto escalar, o sea que es el módulo de B por módulo de diferencial de superficie por el coseno del ángulo que están entre B y el diferencial de superficie. En este caso está claro que el ángulo este vale 180 grados porque son antiparalelos, entonces este flujo va a ser menos la integral de B de S. Como yo dije que además que el B es uniforme en toda la superficie, el B lo voy a sacar de la integral y me va a quedar el flujo magnético igual a menos el campo magnético por la superficie total, esta que está pintada en celeste. Una vez que tengo el flujo magnético, voy a calcular la FEM como menos la variación de flujo magnético respecto del tiempo. Cuando voy a hacer la derivada, lo único que cambia respecto del tiempo es el campo magnético. La superficie no cambia. Entonces yo voy a poder escribir que la FEM, acá tengo un signo menos de esta ecuación y un signo menos del flujo, va a quedar más la derivada de B de t por la superficie. Antes de saber para dónde va a ir la corriente, tendría que saber cómo es la variación del campo magnético respecto del tiempo. Si el campo magnético aumenta en el tiempo, ¿tá? Si el campo magnético aumenta, esto es positivo, la Fe me va a dar positivo. Quiere decir que la corriente se va a trasladar, digamos, la corriente va a circular en el sentido positivo de la circulación de la curva, que la habíamos marcado anteriormente. ¿Está claro? Y obviamente que esta corriente genera un campo inducido hacia arriba, en oposición al campo que estaba original, que estaba creciendo, porque habíamos dicho que el campo aumentaba en el tiempo. Entonces, fíjense que la corriente inducida me da un campo que se opone al cambio que lo produjo, que fue en este caso un aumento de campo hacia abajo. ¿Está claro? Entonces, esta es la forma tradicional y me parece más correcta para cuando trabajan con el flujo magnético, explicar bien cómo es la dirección de la superficie, para que coincidan matemáticamente con lo que dice la ley de Lenz. ¿Está? Veamos si hay otras maneras de generar FEM, además de cambiar campos magnéticos en el tiempo, que esto ya lo venimos haciendo. Ahora, ¿qué pasa si uno mira la ecuación de flujo magnético? Obviamente que si uno cambia la superficie, se achica el circuito o se agranda, va a haber un cambio en el flujo y también va a haber una FEM. Otra cosa importante que podría pasar es que cambie el producto escalar o sea, que cambie el ángulo entre el campo magnético y la superficie. ¿Está? Eso va a ser también un cambio en el flujo. O que se acerquen o alejen circuitos con corriente. Ahora lo vamos a ver en detalle. Por ejemplo, si acá tengo por ejemplo una espira, ¿tá? Y tengo un campo magnético constante, uniforme, que no varía con el tiempo. Pero la espira se mueve, o sea, se mueve, quiero decir que gira. Entonces, ¿qué va a pasar si gira? El ángulo entre B y el diferencial de superficie va a cambiar, va a ser una función del tiempo y va a generarse una FEM. Este es el principio del generador de alterna, así que lo vamos a ver en detalle en el próximo video. Y la otra cosa que puede pasar es que circuitos que tengan corriente, por ejemplo, continua, como estos que estoy mostrando acá, se acerquen o se alejen. Por ejemplo, este circuito 1 genera líneas de campo. Tengo un circuito 2 que va a ingresar en una zona de campo y cuanto más se acerque, más cerca esté del circuito 1, mayor van a ser el campo que lo va a atravesar al circuito 2. Por lo tanto, se va a generar una FEM en el circuito 2. O sea, eh, podríamos decirlo, cualquier efecto que genere una variación de flujo magnético va a generar una FEM. ¿Está? Bueno, por último, vamos a ver cómo arribamos a la ecuación o a la forma diferencial de la ley de Faraday. Entonces tenemos que la FEM, nuevamente, es igual a menos la variación del flujo magnético en el tiempo. Entonces va a ser la derivada respecto de t del flujo magnético. Entonces ahora, si yo tengo un circuito que es rígido, o sea, que no se deforma y que tampoco se desplaza, ¿sí? O sea, lo único que cambia respecto del tiempo es el B, el campo magnético, yo puedo escribir finalmente que esto es igual
a la integral de menos dB a dt por diferencial de superficie. Esto por un lado. Por el otro, habíamos visto que la FEM se definía como la circulación de un campo eléctrico a través de un camino cerrado. Recuerden que este campo eléctrico tiene que ser un campo eléctrico no conservativo, porque la circulación de este campo eléctrico es distinto de cero. O sea, quiere decir que si acá apareció una FEM en mi circuito, es que hay un campo eléctrico. O sea, se indujo un campo eléctrico. ¿Está claro? Que es el que finalmente va a generar la corriente. ¿Está claro? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y esto por el teorema de Stokes es igual a la integral de superficie o al flujo del rotor del campo eléctrico a través de cualquier superficie que tiene como límite esta curva C. Finalmente, si miramos las dos ecuaciones, me queda que el rotor del campo eléctrico va a ser igual a menos dB a dt. Es justamente la ley de Faraday-Maxwell. Esta ecuación es muy fuerte, esta ecuación es la ecuación diferencial de la ley de Faraday, y es muy fuerte porque esta es una ecuación punto a punto del espacio. O sea, yo podría decir en este punto, en este punto, en este punto, en cualquiera de los puntos que tengo acá. Si yo tengo un BDT, tiene asociado en cada punto un campo eléctrico. ¿Ok? Esto es muy fuerte porque va más allá de lo que estudió Faraday. Faraday lo estudiaba con circuitos cerrados. Y acá está diciendo de alguna manera que yo tengo un BDT en algún lado, está asociado, va a aparecer, se va a generar, se va a inducir un campo eléctrico. Ya no tengo por qué tener un circuito cerrado y ya no tengo por qué tener un conductor ni tener corrientes. Es decir, no tengo que tener ningún medio material. Es decir, un BDT en el espacio va a decir que en ese lugar va a haber un campo eléctrico. ¿Está claro? Esto lo vamos a ver más en detalle cuando se vean las ecuaciones de Maxwell, porque esta es una de las 4 ecuaciones más importantes de electromagnetismo y se llama justamente las que se llaman las ecuaciones de Maxwell. Bueno, vamos a ver cómo se comporta la ley de Faraday para circuitos en movimiento. Nosotros tenemos que la FEM obviamente es menos la variación del flujo magnético respecto del tiempo, y esto va a ser la derivada total del tiempo respecto del flujo, de flujo de B, o sea, la integral de B de S. Haciendo algunas cuentas y desarrollos matemáticos que están desarrollados en el apunte de la materia, no lo voy a hacer ahora, podemos arribar a estos dos términos. El primero es que ya habíamos llegado, que era la variación, el flujo de la variación del campo magnético en el tiempo, y otro que lo vamos a llamar la FEM de movimiento, que es la circulación en un camino cerrado de la v corta, la velocidad producto vectorial con el campo magnético. Que a esto lo voy a llamar justamente el campo de movimiento, o sea que va a ser la circulación de un nuevo campo que lo voy a llamar de movimiento. Y a la circulación la voy a llamar la FEM de movimiento. O sea que vamos a tener la FEM separada en dos partes. Una, si cambia los campos magnéticos en el tiempo, y la otra, si hay un movimiento de los circuitos y que cortan líneas de campo. Entonces, vamos a verlo con un ejemplo. Supongamos que tenemos una corriente, en este caso voy a hacer una corriente constante que no dependa del tiempo, ¿sí? Ya sabemos que esta corriente va a ser una corriente muy, muy larga, o sea, podemos considerar como si fuese un hilo infinito de corriente. Una espira cuadrada del lado L que se está moviendo en velocidad v alejándose del hilo. ¿Sí? O sea, este sería un instante inicial, por ejemplo, este sería un instante, y la línea punteada sería en cualquier otro tiempo. ¿Sí? Y se va desplazando, se va alejando. El campo magnético, ya sabemos que va en dirección phi, pero en nuestro plano que tenemos acá, el campo va hacia abajo, y el valor va a ser mu 0 por I sobre 2pi por R, o sea, este valor lo sacamos de la ley de Ampère, ya lo hicimos varias veces, y obviamente a medida que nos vamos alejando, el campo va disminuyendo, y por lo tanto el flujo concatenado por la espira va disminuyendo. Entonces, acá habría dos maneras de hacer el problema. Una manera es calcular el flujo pensando en la espira que cada vez recibe menos flujo en el tiempo, ¿sí? Y la otra es a partir justamente del cálculo de la FEM de movimiento. Es decir, si yo tengo una corriente constante, el campo no varía con el tiempo.
O sea que este término es el primer término de la FEM es 0. Lo que yo voy a tener, entonces sí, es un movimiento, o sea, voy a tener la FEM de movimiento. Entonces lo que tengo que hacer es ver cuál es la contribución de la FEM de movimiento en los 4 laditos de mi espira, ¿sí? En un instante cualquiera, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, fíjense, yo voy a hacer, voy a tomar por ejemplo el lado 1, este que estoy tomando ahora. En el lado 1 yo voy a hacer la velocidad que va hacia la derecha, el campo magnético que va hacia adentro, entonces el producto vectorial me va a quedar hacia arriba. O sea que ese producto B por B va a ser paralelo al diferencial de L. O sea que ahí se me van a ir el producto escalar, va a ser el producto de los módulos, podríamos decirlo, ¿está? En el tramo 2 y en el tramo 4, el camino es ortogonal a B por B, o sea que no contribuye ni el 2 ni el 4 contribuye a nuestra integral. Y en el otro, el camino que está más alejado, el de L, el camino, ¿sí? Es opuesto a B por B, o sea que va a haber un signo menos. ¿Está bien? Entonces, de esta integral cerrada me quedan dos términos. El primero, que va a ser positivo, como el campo magnético va a ser constante a lo largo de todo este camino 1, ¿sí? La velocidad también es constante, entonces yo puedo escribir que esto va a ser B por B, el B especializado en este punto, en todos estos puntos, que es R, mu 0 por I sobre 2pi R, perdón, por el largo de este camino. Menos, vamos a hacer ahora que está más alejado, el menos es porque el producto escalar me da negativo. B, la velocidad por el campo magnético especializado en R más L por la longitud de L. Bueno, si yo agrupo esto y escribo el campo magnético en función de mu 0 por I sobre 2pi por R, me quedan todas estas constantes por 1 sobre R menos 1 sobre R más L. Veamos que el resultado es mayor que 0, porque 1 sobre R es más grande que 1 sobre R más L. Entonces significa que me da una FEM positiva. Quiere decir que el sentido que yo la circulé, la FEM me da positiva. Eso quiere decir que si hubiese una corriente, la corriente va a circular en ese sentido. Y vemos que está bien. ¿Por qué? Porque esa corriente que va a circular en la espira va a generar un B hacia adentro también. O sea que como el flujo, a medida que se va desplazando, va perdiendo, el flujo concatenado va disminuyendo, porque justamente el campo va disminuyendo, entonces la corriente que se induce tiene que ser tal que lo haga aumentar. Entonces va a ir en el mismo sentido en el que estaba. Bueno, esto es un ejemplo para calcular FEM en el caso de circuitos en movimiento. Bueno, muchas gracias. Es decir, no tengo que tener ningún medio material. Es decir, un VDT en el espacio va a decir que en ese lugar va a haber un campo eléctrico. ¿Está claro? Esto lo vamos a ver más en detalle cuando se vean las ecuaciones de Maxwell, porque esta es una de las 4 ecuaciones más importantes de electromagnetismo y se llama justamente las que se llaman las ecuaciones de Maxwell. Así que espero que se haya entendido algo de esto. Vamos a dar algunos ejemplos más en los próximos videos. Y bueno, y muchísimas gracias.